Hola, hola. Bueno, pasamos al panel de debate. Mi nombre es Alexis Marroquín, soy estudiante del máster de sexología y este es el panel de diversidad. Paso a presentar aquí a los panelistas. A mi lado tengo a Liana Terán, socióloga, cuenta con un máster de sociología global de la Universidad de Manchester y un máster en Erasmus Mundus de Género y Estudios de la Mujer por la Universidad de Granada y la Universidad de Bolonia. Cuenta con diversas líneas de investigación, siempre abordadas desde una perspectiva feminista interseccional, y ella va a abordar el tema de la performatividad en la sexualidad. Andrea García Santos Mases es licenciada en Sociología y Antropología Social y Cultural. Disculpen, es mi primera vez. Bueno, es doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona y su tesis de doctorado obtuvo el premio extraordinario en el doctorado 2018. Es profesora contratada doctor en el Departamento Trabajo Social de la UNED y profesora asociada en el Máster Oficial en Sexología de la Universidad Camilo José Cela. Cuenta con una reconocida experiencia como investigadora, docente y activista en los cruces de los estudios de género y los estudios de la discapacidad, teniendo el cuerpo y la sexualidad como líneas de especial interés. Ha participado en diferentes investigaciones nacionales e internacionales, de las que ha derivado numerosas publicaciones científicas. Recientemente ha publicado El cuerpo deseado, la conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo. Ella va a abordar el tema de Creeping Sexology, una mirada anticapacitista a la sexualidad. Y luego nos encontramos con Ezio, que es filósofo, nada más así me lo proporcionó. Y luego continuamos con Rafael Torregrosa Rodríguez, es psicólogo, sexólogo de la Clínica Arte de Sevilla, cocoordinador del Grupo de No Monogamias de Sevilla, tesorero de la Red Española de Iniciativas en Sexología, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, practicante de BDSM ocasional y participante y persona no monógama a título personal. Él hablará sobre los puntos a tener en cuenta para abordar la demanda en la consulta de pacientes con una sexualidad kinky. Y si quieren, comenzamos de allá para acá para la presentación y comenzamos con Rafael. Vale. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Vale, prefiero Rafa, yo soy poco de formalismo, como ya veréis. Bien, bueno, vamos a empezar para los 5 minutitos, un segundo, ahora. A ver si este año no me quedo en blanco, como el año pasado. En fin, hoy tengo la chuleta, eso sí. Yo voy a tratar el tema kinky, ¿no? El tema de cómo abordar la sexualidad kinky en consulta. 5 minutos no creo que den para mucho, pero bueno. Entonces, lo primero, kink. Entiendo que aquí casi todo el mundo sabe a qué nos referimos con sexualidad kink, ¿no? Esa sexualidad no normativa, no convencional. Kink, que pues, del inglés vendría como pliegue o arruga o rizo, ¿no? Kinky. Digamos que es como rizar el rizo de lo raro con respecto a la sexualidad, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí tocando en una mesa de diversidad el tema de la sexualidad kinky? Ya de por sí sabemos que, al ser una práctica más, pues sí, estaría aquí. Hay quien incluso lo contempla dentro de la Q, dentro del acrónimo LGTB, QIA+, y porque digamos que al ser una performatividad que lucha con los convencionalismos, también se podría integrar dentro de lo queer. Bien, entonces, a ver... Vale, motivo de consulta, por los que suelen venir las personas queer, kinkies a consulta, ¿no? Bien, inicialmente puede ser porque están experimentando, ¿no? Ya todo este tema de la visibilidad, que a raíz de las películas, de las series, de la propia experimentación, pues, bueno, tienen curiosidad, quieren saber cómo poder abordar esta esfera de la sexualidad que a lo mejor les es desconocida hasta ese momento. Digamos que aquí entraría en juego lo que es la psicología afirmativa kinky, que sería aquella en la que bueno, la imagen que tú ofrezcas en consulta también va a ayudar mucho para que se facilite. Podemos jugar también con esa performatividad. No es lo mismo llegar y ver a una persona trajeada con una bata de consulta que a lo mejor ver a una persona con una estética un poquito más alternativa. En función del tipo de consulta que sea, si sabes que van a venir pacientes de este tipo, pues a lo mejor podemos jugar con la imagen un poquillo. Yo realmente no voy así a consulta normalmente. Me pongo un poquito de disfraz de psicólogo. Sí, como mucha gente hará seguramente. Entonces, si sabemos que hay algún paciente, pues podemos jugar con esa vertiente.
Después, formarse. Conocer temas de aplicaciones, FetLife, bueno, todo lo kinky realmente no solamente nos estamos refiriendo al BDSM, también podemos meter en la parte de las no monogamias, podemos meter también en el consumo de sustancias o las prácticas sexuales. Sería todo aquello que se sale un poquito del típico posición de misionero heterosexual para engendrar hijos, ¿no? Entonces, también depende mucho del momento de todo este tema de qué es lo que es kinky, qué es lo que no es convencional, depende mucho de la época en la que vivimos, de la sociedad, del contexto cultural. Todo eso va a ayudarnos a contemplar si de verdad podríamos asociarlo más como kinky, como una práctica más normalizada. Por ejemplo, el sexo anal, ¿no? El sexo anal ya está totalmente normalizado. Ya a lo mejor hay quien no lo considera como una práctica kinky, pero depende del contexto, por lo mejor, uy, eso es algo raro. En fin, me estoy yendo por las ramas con respecto a qué es esto, así que vámonos directamente por lo que pueden venir a consulta. Bien, tenemos que diferenciar bastante cuando una persona viene a consulta con, digamos que, perdón, el trastorno parafílico, ¿no? Eso que siempre estamos, el DSM nos marca tanto, tendríamos que diferenciarlo de todo lo que es la sexualidad kinky siempre por el criterio B. El criterio B se refiere a la parte del consentimiento, que tiene que haber un consentimiento claro por ambas partes. En este caso prefiero remarcarlo como consenso más que como consentimiento. Y la parte secundaria del criterio B sería esa, ¿cómo decirlo? Ese malestar clínicamente significativo que ya está refiriendo a la persona. Tenemos que analizar, pues, si la persona que nos viene a consulta, cuál es su contexto cultural y cuál es su identidad cultural con respecto a ese contexto y si de verdad poner en balanza qué es lo que más le importa. Por ejemplo, una persona que viene de una comunidad Amish, que empieza a decir que tiene ciertos fetiches que la propia sociedad va a anular y puede ser un paria, a lo mejor va a tener que aprender a camuflar o no desarrollar ese tipo de prácticas sexuales si le van a conllevar un problema mayor, o habrá que ver cómo podemos encajarlas en su forma de vida. ¿Qué más? Bueno, si vienen a lo mejor buscando formaciones, prácticas, juguetes, investigar sobre toda esa línea. Empezar a, aplicaciones, FetLife, grupos a nivel de no monogamias, buscar, en cada comunidad, en cada ciudad, grupos para poder expresarse. ¿Qué más recursos habría? Bueno, todo el tema de juguetería erótica, todo el tema de prácticas. Tenemos que dejar los prejuicios en la consulta, pero eso no quiere decir que tengamos también que practicar una sexualidad kinky para poder comprenderla, ¿no? Eso también es importante. No practicarlo no quiere decir que no puedas empatizar o entenderlo, pero sí es cierto que los prejuicios tenemos que dejarlos aparcaditos y ir con una perspectiva más de escucha activa y de ver qué es lo que nos está contando e incluso nutrirnos, porque a lo mejor nos viene bien para otros pacientes más tarde, ¿no? Y bueno, y ya creo que me he pasado los 5 minutos, así que, bueno, lo dejamos ahí para el debate. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Ezio. Hi everybody. So, the bad news is that I'm going to do this in English. The good news is that like in Rafael, it's only going to be 5 minutes. So, my name is Ezio. I'm a philosopher from the university where you stole Jenna from. You have to use the microphone. You can't hear me? No. Why? There are people online? Oh, I didn't know that there were people online. Okay, sorry. Hi to everybody online. Let me make this very quick. As I was saying to Manuel, I think we need more and better orgasm. And that's why I work on sexual rights, and especially sexual rights for people with disabilities, like also Andrea does. And I've just started writing a book called The Right to Come, ? And that is the question I have. That is a genuine question. That is a question to you, and I'd love to hear what you think about that. Whether you think that we have a right to come. And this book is my way of testing what sexual rights are, what they should be going forward in the 21st century. And I'm going to use these few minutes just to try to get you to reflect on this idea of the right to come. So first of all, you might think, why talk about the right to come? I mean, coming is easy, right? We don't need to give rights for things that are easy, right? Well, if you think that coming is easy, then you're probably an able-bodied man. You're probably part of the privileged classes. Clearly, coming is not as easy if you are a person
living with disabilities. Also, coming is not as easy as we were discussing with Chiara if you're a woman and mostly people are interested in your reproductive health and not in your sexual health. So I think the first option in answering the question, do we have a right to come, is to say, oh, that's a silly question because coming is easy. I think that's the wrong answer. That's a kind of privileged, sort of white, able-bodied male kind of answer that I think we should move away from. Then there is the option of saying yes to the question, do we have a right to come? That we have sexual rights, and sexual rights include the right to orgasm. And given, for example, the orgasmic gap that across genders, I think that's a very tempting thing. If we think that we need to change society for better well-being, that we need to challenge structural injustices, the right to come could be one of the ways, as we were discussing, of challenging the underlying structures in our society, like, for example, the patriarchy. Now, what's the problem with the right to come? And that brings us to the third option, to the option of saying, well, sex is important, better quality sex is important, but it's not the kind of thing that we can talk about in terms of rights. Well, one issue is that we would be pushing consent boundaries, right? How much are we willing to sacrifice for better and more orgasm? Are we willing to sacrifice safe consent boundaries? I think as a philosopher teaching ethics to medical students, that's something that we take very seriously. The idea that there are some consent boundaries that no amount of better and more quality of sex should push. And still, I think, if you focus on people living with disabilities, maybe sometimes we are being too careful. Maybe sometimes, in order to stay on the safe side, we are not allowing things to happen that could be quite innocent. So think of people living in care homes that might be allowed some kind of intimacy and sexual interactions that would result in us pushing some consent boundaries and basically taking some risks when it comes to consent. And what is the ethical argument for taking those risks? Well, the ethical argument is that sex is so important to fulfillment, to well-being, to life satisfaction. Right? So the main argument against sexual rights and against saying that we have a right to come is consent. And then there is a second argument, and I think I'm already probably over the 5 minutes, so I'll just briefly state the second argument that I think is one of the things I want to challenge in the book. If you think as sexual rights as entitlements, right, that we have the right to sex, meaning that we are entitled to sex, that can be quite problematic in some cases because it means that we're expecting someone else to fulfill that entitlement, right? So we want to be careful in talking about sexual rights as entitlement to sex, right? So we want to talk about sexual rights, but we don't want to talk about the right to sex because it would be monstrous to think that someone has the right to sex if that means that someone else has a duty to provide them with sexual experiences. Thanks so much, and sorry for speaking English. Cedemos la palabra a Andrea. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A Inma particularmente. Bueno, he llamado Creeping Sexology a la presentación y creeping, seguramente el queering, o sea, más familiar, ¿no? Hacer algo queer. Hacer algo creep sería hacer algo tullido, y es una expresión que se usa desde el activismo y también desde la teoría, desde la creep theory, para reivindicar esa injuria. Sabéis que ahora está muy de moda, Zorra ha ganado el Benidorm Fest, y es la idea de pensar la diferencia no como un problema, como un déficit, como una falta, sino incluso como una oportunidad. En ese sentido, quería plantear que la sexología ha sido pionera al ocuparse de la discapacidad y la sexualidad, porque en todo el resto, ¿no?, de estudios de la discapacidad, y normalmente la discapacidad se ha abordado desde una cuestión más médica y rehabilitadora. Sin embargo, asimismo, la sexología es hija de su tiempo, ¿no?, y ha tendido más bien a un modelo médico de la discapacidad que entiende
que hay un problema, una falta o un déficit que paliar, ¿no? Con lo cual, lo que se ha pretendido es dar educación afectivo-sexual o formar, informar, mejorar, rehabilitar, adaptar, hacer accesible, en los mejores casos, hacer una serie de juguetes o de medidas de adaptación para esa sexualidad que sería deficitaria, que tendría algún tipo de problema en varios términos, ¿no? Tanto en el ámbito físico, como una especie de cuerpo al que le falta algo, con algún tipo de problemática intrínseca, o en el ámbito intelectual cognitivo, como un cuerpo sujeto que no entiende y que no acaba de comprender cómo debe ser la sexualidad normativa. En este sentido, la discusión sobre asistencia sexual es el paroxismo de esto, ¿no? La idea de algo que tiene que ser asistido, muchas veces contenido y controlado, ¿no? Porque yo vengo del ámbito de la antropología y la sociología de la sexualidad, y una crítica que se ha hecho históricamente a la sexología es como un nuevo mecanismo de regulación de la sexualidad, aunque sea desde una perspectiva mucho más abierta, progresista y desenfadada, pero de nuevo es una forma, ¿no?, de entender que hay ciertos límites. Sin embargo, con el tema de la asistencia sexual hay una discusión dentro del propio activismo, y creo que no todas las perspectivas son rehabilitadoras ni son asistencialistas. Creo que hay perspectivas de asistencia sexual que son empoderadoras y están enunciadas en primera persona. Pero como no me da tiempo a entrar ahí, lo que quería pensar de cara a la sexología, luego si queréis vamos a la discusión de asistencia sexual, es pensar la diversidad funcional no desde la falta, sino desde la oportunidad. ¿Qué puede aportar pensar desde la diferencia la forma en que abordamos la sexualidad aún a día de hoy, ¿no? A mí un tema que me ha obsesionado históricamente, es de donde parte mi tesis doctoral y el libro El cuerpo deseado, es la conjunción entre el feminismo y el anticapacitismo. Cómo luchas que vienen de plantear mi cuerpo no es el problema, mi cuerpo es una oportunidad, pero es en mi cuerpo donde ha residido la desigualdad, ¿no? Donde se ha planteado que hay una diferencia biológica innata que lleva, ¿no?, a un déficit corporal. Las mujeres históricamente hemos sido consideradas discapacitadas, ¿no?, carentes, falentes. O sea, la metáfora de la discapacidad en el cuerpo femenino es un constante histórico. Entonces, ¿qué oportunidades hay de alianzas y concretamente en el ámbito de la sexualidad? Pensemos, por ejemplo, en los roles de género, ¿no? Cómo seguimos pensando en un cuerpo activo y un cuerpo pasivo, un cuerpo que penetra y un cuerpo que es penetrado, un cuerpo que es demandante y deseante y un cuerpo que es objetualizado y feminizado, y no estoy hablando solo del cuerpo de las mujeres, sino en el sentido de pensar este binomio, y cómo esto se pone en cuestión desde la diversidad funcional, ¿no? Cómo de repente una relación heterosexual en que el varón no puede moverse, no tiene erección, no tiene eyaculación, ese tipo de relación heterosexual no va a poder cumplir con ese marco heteronormativo clásico de centralidad del placer masculino y del orgasmo masculino. Pero en vez de pensar esto en términos de déficit, lo podemos pensar como una oportunidad, por ejemplo, para la heterosexualidad, ¿no? Como una oportunidad de pensar otros ritmos. Y en ese sentido también, ¿no? O sea, cosas que han existido históricamente en la sexualidad, en la diversidad funcional, son cosas que a día de hoy nos parecen como súper nuevas o novedosas o kinkies, ¿no? De repente pensemos la presencia de una tercera persona. Pues mucha gente con diversidad funcional precisa un asistente sexual para ayudarle a tener sexo con su pareja, para tener sexo ellos dos, porque tienen una dificultad de movilidad, o el uso de los espacios, ¿no? El sexualizar el baño, el sexualizar la ducha, el sexualizar el momento de asistencia personal, el sexualizar las grandes instituciones. Eso es algo que ha acontecido siempre, ¿no? Yo utilizo una metáfora en el libro, que es que si la homosexualidad estuvo durante décadas encerrada en el armario, quizá la sexualidad y la diversidad funcional está encerrada en las residencias, pero en esos sótanos y en esas habitaciones están ocurriendo cosas. No tenemos que ir continuamente a salvarles, sino empezar a escuchar, ¿no?, desde la mirada del ableist gaze, la mirada capacitada, qué está aconteciendo, porque nos dará muchas oportunidades de repensar la lógica sexual en términos materiales y en términos simbólicos y de ampliación de imaginario. Yo hice mi tesis vinculada al proyecto Yes We Fuck y creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de pensar cómo excitar y ampliar los márgenes del deseo. Y para acabar, el título de mi libro viene un poco a poner el deseo en el centro. Cuando hablo del cuerpo deseado, lo que juego es que con uno de los pocos límites morales que quedan en el ámbito de la sexualidad y en el ámbito de la discapacidad es poner ahí el deseo. Es decir, podemos pensar que son sujetos deseantes, y creo que en esta sala nadie diría que no tienen derechos sexuales y reproductivos y que no pueden desear y que no tienen una sexualidad en términos de enunciación. Eso es bastante sencillo de consensuar. Empieza a ser un poco más espinoso cuando lo pensamos también como sujetos deseables, cuando empezamos a pensar que el deseo puede ir orientado hacia ahí. Y precisamente porque eso incomoda es
el título del libro, ¿no? Por ejemplo, cuando el deseo sexual está totalmente focalizado en el cuerpo discapacitado, y utilizo discapacitado intencionalmente porque es un deseo que parte del deseo por la dependencia, por el cuerpo amputado, por el cuerpo que no puede. O cuando ese deseo va hacia la encarnación de ese cuerpo, ¿no? Pues en todos esos límites incómodos es donde hay oportunidades para repensar el deseo en un sentido amplio. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra a Eliana. Hola a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Fue de último minuto, entonces sean amables porque mi tema general tiende a ver la violencia sexual, no necesariamente las diversidades en la sexualidad. Ese es como un tema secundario que me apasiona, pero no soy una proeza como estas 3 personas sentadas al lado de mí. Y lo que yo quisiera platicar con ustedes es sobre la performatividad que existe en la sexualidad. Entonces, partiendo un poquito de lo que han dicho mis compañeros aquí presentes, empiezo con Rafa, que dijo, me pongo el disfraz de psicólogo. De la misma forma, cuando habitamos nuestra sexualidad, nos ponemos disfraces y empezamos a hacer performances de cómo creemos que la sexualidad debe de existir. Y algo que decía Andrea era mucho como de esta heterosexualidad obligatoria o normativa, y entonces normalmente habitamos este performance de la sexualidad desde una mirada muy, muy heteronormativa. Pero ¿qué pasa con las personas que se salen de la norma? O incluso las mujeres, porque nuestra mirada heteronormativa tiende a ser muy androcéntrica y estar centrada en el placer masculino o la mirada masculina. Entonces, toda mi área en la que me concentro cuando hablo de performatividad tiene mucho que ver con las mujeres bisexuales, las mujeres lesbianas o las mujeres que sienten atracción por otras mujeres, y las mujeres heteros que utilizan performances queer buscando una aprobación y una mirada masculina, no necesariamente porque quieren relacionarse con otros cuerpos feminizados, sino porque quieren capturar la atención masculina. Y esto se da muchísimo a lo largo desde el principio de los 2000 a la actualidad. Lo vemos mucho en los medios de comunicación, de cómo, si bien las representaciones de medios con personas gays van cambiando del estigma con películas como Filadelfia o películas en las que se utiliza la homosexualidad desde una perspectiva patológica, en la que son los malos, son violentos, a una mirada muchísimo más incluyente, teniendo como en el 2018 Love, Simon, en la que ya tenemos como un rom-com homosexual, ¿no? Y muchísimas otras, hasta películas de Navidad. Pero si nos ponemos a ver desde una perspectiva de mujeres que sienten atracción por otras mujeres o feminidades, las películas siguen estando centradas en esta mirada masculina de placer, ¿no? Tenemos a mujeres estereotípicamente bellas, blancas, que si las viéramos diríamos parecen heterosexuales, y muchas veces es porque las actrices que lo están interpretando lo son. Y como incluso en otros espacios como en las series en los reality shows, se ocupan estos espacios de bisexualidad performativa con shows como Tila Tequila, en el que ella salía con hombres y mujeres y muy al estilo de The Bachelor, y tenía que elegir una pareja al final, y años después ella dijo, ay, ni siquiera me gustaban las mujeres, solamente lo estaba haciendo por la fama. O tenemos artistas como Katy Perry, que deja su apellido original Hudson, deja su música cristiana y salta a la fama con una canción I Kissed a Girl and I Liked It, y después se casa con Orlando Bloom, tiene una hija, y una vida completamente convencional, ¿no? Entonces es cómo se utiliza este performance del imaginario queer femenino con todavía súper centrado en el placer masculino, y cómo podemos alejarnos de estas narrativas, cómo podemos explorar nuestra sexualidad fuera de la heteronorma, cuando toda la narrativa que se nos alimenta es centrada en el placer masculino, en el bésate en la disco con tu amiga para que te regalen shots, o para que el chico que te gusta te lleve a su casa, su habitación, su coche, en lugar de los espacios seguros en los que realmente mujeres que sienten atracción por otras feminidades puedan desarrollar su sexualidad fuera de estas grandes narrativas convencionales. Y se vuelve muy complicado cuando volvemos a los medios, que yo creo que si bien han cambiado y yo no estoy tan familiarizada, aunque vivo aquí en España, sigo sin estar tan familiarizada con los
medios españoles y sigo viendo muchas cosas latinoamericanas y americanas o angloparlantes, pero siguen nada más dándonos la fantasía, ¿no? Entonces pensemos en series como Riverdale, que en su comercial para sacar la temporada en el 2017 empezaba con esta fantasía entre Betty y Verónica, estos dos personajes del cómic de Archie, pensando que se van a besar o no, y cuando vemos toda la temporada nunca sucede. Nunca sucede, nada más nos hicieron queerbaiting para que todas las mujeres que sentimos atracción por mujeres estuviéramos ahí viéndolo. O vemos revistas en la portada, Taylor Swift quizás besándose o no con su mejor amiga de ese entonces, Karlie Kloss, pero andando con Travis Kelce en la NFL, ¿no? Que la especulación hacia su homosexualidad es malo. Bueno, su supuesta homosexualidad es malo y es denigrante, pero hablar de cómo anda con el mayor jugador de la NFL actual no lo es. Entonces, bueno, ahí son como preguntas para empezar y les cedo la palabra a Alexis porque sé que ya me quedé sin tiempo. Bueno, comenzamos con... Tienen 20 minutos para empezar con el debate. El debate va entre ustedes, como ustedes quieran, o yo puedo lanzar una pregunta y ustedes comenzar, o si ya tienen algo entre ustedes, pueden comenzar. Si quieres, comenzamos con Andrea. ¿Te hago una pregunta? Vale. Va. Aquí lo que consta es que todos puedan participar, ya es un tema abierto para todos, ¿no? Hace ratito mencionabas, bueno, yo tenía una pregunta que era, ¿cómo puede una mirada anticapacitista cambiar nuestra comprensión de la sexualidad? Bueno, mi idea un poco es plantear como esa bidireccionalidad, ¿no? Que la sexología y el anticapacitismo tengan un diálogo más bidireccional, donde no sea simplemente qué podemos hacer porque de hecho que ya empiece a ser la sexualidad en la diversidad funcional, en cierta forma, una cuota de mercado sexológico. Por un lado es importante, ¿no?, que se tenga en cuenta como un tema central, pero por otro lado tiene este punto de cuota de mercado, que lo veo mucho en el máster en que soy profesora, hace unos años, ¿no?, lo dice también el sexólogo Carlos de la Cruz, cuando yo me formé nadie hablaba de discapacidad, esto no se consideraba un tema y a día de hoy se considera un tema, ¿no?, y a día de hoy hay un montón de estudiantes que quieren trabajar este tema. Entonces, yo creo que esto es interesante y que es una riqueza, pero que también tiene ese punto problemático que he comentado anteriormente de plantear continuamente, ¿no?, este enfoque que reproduce el paternalismo y el capacitismo de qué podemos hacer por. Y esto no solo en la práctica profesional, sino a nivel de investigación, ¿no? Me acuerdo cuando presenté el libro en Madrid, El cuerpo deseado, Elena Prous, una activista anticapacitista, estaban mis alumnas del máster de sexología y les dijo, bueno, si queréis estudiarnos, esto Andrea ya lo ha hecho. Dejad de enviarme mails otra vez para que os cuente mi sexualidad, haced algo diferente. Y un poco con esta broma venía a decir, ¿no? De repente dijo ella, nos hemos puesto de moda, desde Yes We Fuck, todo el mundo quiere saber cómo follo y yo ya estoy harta de contarlo, ya se lo contó a Andrea. Entonces, claro, hay un poco este punto, ¿no?, de que me llegan un montón de estudiantes de ay, quiero hacer entrevistas, quiero que me cuenten cómo lo hacen, ¿no? Entonces, cuidado, porque venimos de unos imaginarios, no solo el imaginario médico rehabilitador de la ayuda y la caridad, sino el imaginario también de lo freak, de lo monstruoso y de aquello que genera una atracción morbosa a ver cómo acontece. Entonces, yo creo que el punto sería intentar esa bidireccionalidad y ese punto de la oportunidad de repensarnos y de repensar la práctica sexual. Claro, y para que empiece a ser dinámico, sí, intervengo. Y yo creo que es bien importante mantener eso en foco, porque yo no le ando preguntando a mis amigas hetero cómo follan con sus maridos y novios, porque estaría preguntándole a una amiga con discapacidad, oye, pero ¿cómo follas? Claro. Rafael. O bueno, por ejemplo, yo me quedé con dudas al respecto de la intervención de Enzo, si pudieras platicar un poquito más sobre esta perspectiva del entitlement y cómo se relaciona con el consentimiento y expandir un poquito en esa segunda... ¿Puoi parlare un po' più su questo? To talk about entitlement. And consent. To talk more about entitlement Yeah. and consent. Yeah, that second argument that you were... Yeah, so I guess there is a famous book in feminist philosophy that came out a couple of years ago called The Right to Sex by Srinivasan, and that's what I was implicitly referring to. So the difference between sexual rights and the right to sex. If one wanted to be boring and formal and philosophical about it, in philosophy one distinguishes between negative rights and positive rights. So negative rights are, for example, property rights. So
having a negative right to property means that you're not allowed to take my stuff, right? But for example, healthcare rights, they are rights to services, right? So having a right to healthcare doesn't just mean that you have to respect me, but it means that I have an entitlement to something, to some service, right? And I guess when it comes to sexuality, the big question is, are those rights negative rights or positive rights? Because it is controversial to think of sexuality as an entitlement, right? But maybe, on the other end, the very fact that it is controversial to think of sexuality as an entitlement reflects the fact that we still have a highly moralized view of sexuality. So the part of demoralizing sex is to think of sex and sexual rights just like healthcare rights. So the sex, in that way, is in no way special. So we still sort of continue to replicate this, if you like, kind of patriarchal view of sex, in which sex is special. And I think maybe one of the ways in which sort of sex positivity can move on is by demoralizing sex, by normalizing it. And you know, I'm not a sexologist, I'm just a philosopher, but I guess part of the sort of disciplinary goal of sexology, you could see it as a kind of demoralizing of sex. And that's one of the ways in which we might think, okay, so maybe it's not as monstrous to think of sexual rights as entitlement to services, right? And then when we talk about the specifics of, you know, care homes for people living with disabilities and things like that, then we can get much more practical about the kind of services that some of these people might be entitled to. But my sort of interest is not in the practice of, you know, sexual assistance, but in what this practice of sexual assistance says about our society's view of sex, right? Rafael. Sí. Bueno, volviendo un poco al discurso, ¿no? La parte anticapacitista, la parte del morbo, del fetiche, bueno, fetiche morboso que tenemos que intentar eliminar de la visión. Bueno, en vez de preguntar tanto acerca de la sexualidad, muchas veces es mejor intentar, intentar, ¿cómo decir?, meternos más en la piel, pero mediante la convivencia, ¿no? Yo pongo el ejemplo de este año, cuando hemos tenido la jornada de la Race en Granada, hemos invitado a gente con una visión anticapacitista, Patricia Nodual, no sé si alguien la conoce de aquí, bastante activa en redes, y tuvimos, quiera que no, ciertos momentos incómodos porque nos dimos cuenta de que no habíamos tenido en cuenta ciertos puntos. Entonces, tuvimos un ejercicio de reflexión bastante fuerte, nos picó bastante el darnos cuenta de que no habíamos tenido en cuenta su visión o habíamos tenido en cuenta de la teoría, que finalmente no nos habíamos puesto en su silla de ruedas. Y nos dio un consejo que me encantó, que fue para la próxima vez montaros en una silla de ruedas e intentar hacer todo lo que estáis haciendo normal y entonces podréis ver la situación desde mi perspectiva. Entonces, a la hora de la sexualidad, más que el preguntar y el, ¿cómo decir?, ver como algo exótico, como algo, bueno, algo, digamos, como objeto experimental, vamos a decirlo así, intentar humanizar e intentar implicarse. No desde el morbo, sino desde la propia práctica. También me ha venido a la mente, no sé si conocéis la serie de 1,20 m de Argentina. La serie argentina 1,20 m, que es sobre la sexualidad precisamente de una chica adolescente en el instituto, ayuda mucho a tener una visión más normalizada. La serie es maravillosa, os la recomiendo muchísimo y me ayudó mucho también a tener esa perspectiva. También acerca de la propia frustración que tenía, el hecho de que siempre ese paternalismo envolvente, el hecho de empezar a quedar con chicas, bueno, con chicos creo que era una chica heterosexual, toda esa parte como, bueno, ¿cómo decirlo?, bueno, como esa propia frustración de que cada vez que alguien me iba a coger era como que me iba a romper y era, no, soy una chica que tiene ganas de follar, que tiene, de hecho, a un poco de spoiler, tenía como una situación casi de embarazo y con la familia fue un boom. Y fue, vaya, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que te has quedado embarazada? O cómo casi mezcla mucho con el tema del aborto, ¿no? Con el tema de las polémicas. Entonces la serie es muy buena para poder reflejar esto y gracias al cine o directamente, bueno, con Antonio Manzano era, ¿no? De Jet Wifa, que es Antonio Manzano, ¿no? Centeno, Manzano, perdón. Rafa, sí. voy a poner una pausa aquí para abrir también debate con el público. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
¿Vale? Sí, gracias. Bueno, primero, impresionante su exposición, me encantó. Quisiera preguntarte, Andrea, tú hablabas esto de visibilizar las discapacidades y me da la sensación a mí, cuando hablamos esto de lo freak, de lo morboso, ¿no?, que es bien interesante porque hay muchas personas que no tienen una discapacidad visible o mental y en realidad también son muy freak y morbosos y también no tienen idea, están absolutamente, ¿cómo se dice?, deshabilitados en lo corporal. Y es súper importante visibilizar, no solo desde la discapacidad, que creo que también quizás desarrollar una metodología, por ejemplo, para descubrir la sexualidad en personas discapacitadas podría perfectamente aplicarse en personas no discapacitadas y así descubrir y desgenitalizar un poco la relación sexual. Y eso podría ser un tremendo aporte a la sexualidad en personas heterocisgénero que habitualmente no viven, digamos, en este mundo más dentro de la discapacidad, ¿no? Creo que podría ser una súper herramienta. Por otro lado, me voy a extender un poquito, perdón, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Por otro lado, Rafael, tú decías, no es necesario practicar para empatizar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que toda persona que se dedica a la sexología debe experimentar, no necesariamente práctica constante, pero sí debe experimentar en algún momento las cosas de las que hablamos. No puede llegar un consultante y que nosotros no tengamos idea de lo que está hablando. Creo que hay que saberlo, digamos, hay que corporalizarlo, incorporarlo en el cuerpo. No necesariamente, insisto, no necesariamente practicarlo, pero sí conocerlo un poco en cuerpo. Y por otra parte, Ezio, tú hablabas de Right to Come y decías también coming is easy. I think coming isn't easy at all. Sobre todo... Claro, justo le ha dicho lo contrario. Ha dicho que una de las principales tesis es que es fácil y él ha dicho, no, por eso hago este libro. Ajá. Porque no lo es, para quien no es un hombre hetero blanco, no lo es. Correcto. Pensaba en las interseccionalidades, ¿no? En the intersectionality. Exacto, él va también a... Being a woman, Catholic woman, and with disability, you cannot come, right? And I would like to ask you, what about consent? When you are in a disability and you can consent, right? You have the right to come, and you have some, you can develop some strategies so you can have an orgasm. But what about the people that has disabilities and they cannot consent? How do you approach on that subject? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Bueno, perdón, pasamos a... Vale. Bueno, yo quería aprovechar también para hacer una pregunta, porque has comentado que trabajas el tema de violencia y me ha encantado la exposición que has hecho, esto del trigger que utilizan con lo queer para las mujeres heterosexuales, pero no nos has hablado nada ni de las bisexuales, ni de las lesbianas, ni de la relación con la violencia. Entonces, un par de minutos que quiero saber. Voy a también entrar un poco en el consentimiento, porque es un tema, de hecho voy a empezar por ahí. Claro, hay personas con diversidad funcional que no pueden consentir. Bueno, aquí entraríamos en una discusión epistemológica, ética compleja, porque yo creo que en la misma línea que entonces no podrían consentir otras cosas de su vida. Es decir, hay herramientas y hay formas, y es muy complejo, y o sea, no es una solución sencilla de, seamos anticapacitistas, ya está, todo el mundo puede consentir. No, pero igual que pueden elegir cosas relacionadas con qué comen o qué se visten, estamos hablando evidentemente de gente con discapacidad intelectual o con dificultades de lenguaje, dificultades de expresión, pero siempre, ¿no? Y hay trabajos en sentido, hay un margen para la elección y además es un margen que se entrena. Es decir, las personas institucionalizadas que están continuamente bajo supervisión, que no pueden elegir absolutamente nada en su día a día, evidentemente difícilmente van a poder consentir una práctica sexual si no deciden que desayunan o se ponen un pañal o van al baño. Pero si tú empiezas como a apoyar la autonomía que cada uno pueda tener y la capacidad de decisión que cada uno pueda tener, eso tendrá un reflejo en la capacidad de elegir en ámbitos sexuales, ¿no? Y ahí también yo coincido con eso, que hay que ser un poco valientes a la hora de push the boundaries, ¿no? De, por ejemplo, no sé, yo he trabajado también en el ámbito profesional, parejas que no tienen lenguaje pero se acercan corporalmente y se tocan y tienen muestras de afecto.
Claro, ahí el consentimiento no es verbal, no es un consentimiento intelectualizado, pero ves que ¿no? Y esas dos personas las obligan a dormir separadas y no las dejan espacios de intimidad. Bueno, pues pensemos que es el consentimiento, igual puede ser en términos corporales, puede ser en términos de qué reacción emocional ves en la persona cuando tiene ese acercamiento corporal, un poco por ahí. Y luego, totalmente de acuerdo con lo que comentabas de cómo desde la diversidad funcional se puede repensar la sexología, ¿no? Y yo creo que hay oportunidades, igual que lo queer puede aportar mucho, no solo a las personas queer, sino a las personas heterosexuales a la hora de repensar sus prácticas, ¿no? Y creo que ha enriquecido muchas prácticas sexuales y mucho imaginario. Lo crip también, ¿no? No necesariamente tienes que tener determinado diagnóstico o determinado funcionamiento para repensar tu sexualidad, sino que ponía el ejemplo de la heterosexualidad, quizás lo más claro, ¿no? Pero en una relación heterosexual sin erección puede haber a lo mejor una mayor centralidad del placer femenino y una oportunidad para repensar y enriquecer por ahí. Vale, voy a responder también a la otra parte. Estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto, bueno, con los 5 minutitos no he podido explicarme a lo mejor la profundidad que me hubiera gustado. Yo le robé una frase a Ignasi, hace ya tiempo, a Ignasi Puig, que era que las cosas hay que hacerlas 2 veces en la vida, una para saber que las has hecho y la segunda para saber si te gusta o no. Exactamente. Y soy totalmente partidario de eso con respecto a que como una persona que está especializada en sexología tiene que probar, tiene que experimentar. Pero sí es cierto que a lo mejor practicas algo que no te llega a gustar, entonces por lo menos lo has hecho. Digo, me refería a no practicarlo activamente, a eso me refería, más que al hecho de no haberlo probado nunca o no saber de qué se está hablando. Las cosas hay que palparlas bueno, y si somos personas que estamos estudiando sexología o que hemos estudiado y estamos dedicándonos a ello, tenemos que ser curiosas y tenemos que darle caña al tema, ¿no? Hola. ¿Quieres responder? Sí, puedo. A mí me gustaría intervenir en tu pregunta que le hiciste a Rafa sobre si se puede corporalizar las experiencias desde la empatía sin haberlas vivido. Y yo diría que sí. Y yo creo que no todas las experiencias son para todas las personas y que quizás estás hablando mucho desde el BDSM o la no monogamia, pero hay otras prácticas que yo diría que si no las practicas puedes empatizar, por ejemplo. Y sé que no es el caso, pero igual lo voy a decir. Si llega un paciente, una paciente que vivió violencia sexual, no tienes por qué vivir eso para poder empatizar. Sí. Si llega alguien que es queer y tú eres una persona heterosexual, no tienes que ir y experimentar y besarte con una persona de tu mismo sexo para poder empatizar. De hecho, yo diría, y este es todo mi tema ahí sí, que el introducirnos a prácticas sexuales queer cuando somos personas heterosexuales puede hacerle daño a la comunidad, ya que da la idea de que pueden ser elegidas y que es una facilidad de elección. Y entonces eso hace que las personas queer pues también podrían participar en actividades hetero por elección y quita un poco como lo que se ha luchado desde la comunidad LGBT para poder legitimar gracias, su orientación sexual y sus prácticas sexuales. Entonces, yo sí creo que si bien podemos experimentar algunas cosas y corporalizarlas, hay otras que podemos entenderlas de la empatía o también entenderlas desde la situación en la que estamos. Quizás si estás en una relación monógama y tu pareja tiene ciertas limitaciones que no quiere experimentar contigo, pero tú quieres seguir con esa pareja, pues también respeta los boundaries que se están poniendo en tu relación. Entonces, bueno, creo que es de esas situaciones en las que varias cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Continuamos con la compañera. Sí, bueno, primero quiero felicitar a todo el panel que estuvieron muy interesantes todas sus exposiciones y quisiera, Andrea, preguntarte cómo ha sido en tu experiencia mirar esto de hacer el acto político de decirse creepy o de hablar de lo creepy, ¿no? Porque también hacerlo desde la transgresión, decir, yo no tengo experiencia, por ejemplo, en trabajar con personas con diversidad funcional y voy y le digo creepy a una persona, va a resultar sumamente ofensivo y efectivamente muy desde los privilegios. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el mirar estos procesos, el también ser compañía, ¿no? El insertarte en este mundo en donde lo creepy se torna un concepto político, contrahegemónico y por lo tanto permite ampliar la diversidad desde el punto de vista de cuerpos, deseos, placeres, etcétera? Eso.
Bueno, un temazo. Bueno, yo creo que desde la antropología es algo que se ha reflexionado mucho, ¿no? La observación participante, qué quiere decir exactamente, dónde están los límites, qué es pertenecer o no a una comunidad. Uno de los principios antropológicos es pasar del étic al émic. El étic es lo que piensa la mirada externa, el émic es lo que piensa la mirada interna de una comunidad. El émic sería literalmente aprender la lengua, en un sentido literal y en un sentido simbólico, ¿no? Y hay una tensión con la antropología entre la pertenencia, la proyección, la vinculación con el tema creep y con más cosas, ¿no? Y hay siempre este riesgo de la apropiación, esta tensión. De hecho, yo no he utilizado el término creeping, que es como volver algo tullido, y no el término de llamar creep, no a las personas, que creo que eso tiene más que ver con la enunciación en primera persona. Y, de hecho, una de las reflexiones en la tesis era como los cambios en los usos del lenguaje. También creo que es interesante pensar por qué creep ha tenido mayor éxito, por ejemplo, que tullido, ¿no? Porque seguimos usando el término en inglés, que es como menos incómodo que decir tullido, porque se hablaba de alianzas queer creep y tullido transfeminista se quedó un poco en los márgenes. Creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Y luego, en mi experiencia, claro, yo también he sido leída, ¿no? O soy leída en diferentes contextos de diferentes formas, ¿no? Ahora estoy en una posición más estable en la academia, como una plaza consolidada, pero cuando hice el doctorado estaba más vinculada al activismo. Yo tenía más una relación de pareja con una persona con diversidad funcional, con una activista, entonces también toda la producción política venía de una experiencia sexual propia y de un poner el cuerpo ahí, ¿no? Que luego no ha sido mi experiencia en otras investigaciones. Y creo que ambas experiencias son legítimas. O sea, creo que en ambas experiencias tienes un conocimiento encarnado diferente, ¿no? Y que, bueno, un poco lo que comentaba la compañera, o sea, que hay una parte de conocimiento encarnado que te da la experiencia directa, sin duda, que es muy valioso, y también otro que te da cierta distancia y cierto poder no estar continuamente como en la deuda y la proyección. Bueno, creo que hay como las tensiones ahí epistemológicas están ahí. No me ha contestado a mi pregunta. Ya, okay. ¿De qué pasa con el resto de la investigación y dónde está la violencia? Es que en verdad este tema hay tanto por hablar, en serio. Y me surgen tantas dudas al respecto, pero dentro de ellas quiero puntualizar dos, ¿no? Justo el tema que creo que nos ha traído más debate es este de si vivenciar o no vivenciar ciertas prácticas, que creo que ya quedó claro que no para todos es lo mismo vivenciarlas que no vivenciarlas en carne propia. Y ahí yo lo veo también desde otro enfoque, ¿no? ¿Cómo acercamos a las personas que todavía no conciben la diversidad como algo real, no como una ideología, sino como algo que se vive realmente? Si nosotros pretendemos quizás que todos debamos de practicar para empatizar, ahí vamos a poner un método de barrera mucho más fuerte con la población que aún no entiende sobre la diversidad. Entonces, quizás mi análisis viene más de mi lado de gestión de políticas públicas y eso, ¿no? Porque si hablamos a nivel global y queremos que la diversidad sea contemplada como lo es, como una vivencia, como lo que cada cuerpo y cada persona experimenta, y que el resto de la población que aún no entiende este concepto pueda integrarlo también a su idiosincrasia, el quizás catalogar que tenemos todos que experimentarlo para entenderlo, para vivenciarlo, pueda ser una cuestión de barrera que coloque más bien en contra de esa población que todavía no, perdón, que todavía no incorpora esto en su mentalidad, ¿no? Para empezar por ahí, quería hacer esa pequeña reflexión, o si me pueden comentar de ese lado. Y por otro lado, el tema de la diversidad, la misma palabra, ¿no? La misma episteme de la diversidad es bastante amplia. Entonces, de donde yo vengo, lo que veo es mucha diversidad cultural y de poblaciones indígenas, autóctonas, o como se le llame aquí en España, que no estoy muy bien segura qué término utilizan, pero veo que tampoco se ha explorado mucho ahí, porque los comportamientos, que eres socióloga, antropóloga, los comportamientos en las micropoblaciones, en las microsociedades, no son los mismos en distintas partes y también generan diversidad, ¿no? Entonces, por ahí quería saber si por ahí han explorado el tema también o no. Esas dos preguntitas. Gracias. ¿Alguien quiere contestar? Si quieres entrar en la vivencia, Rafael, o no. Bueno, si quieren yo empiezo, pero creo que va a ser un enfoque muy diferente del de Andrea.
Cuando estabas dando toda tu reflexión, yo iba a decir la segunda parte de tu reflexión, de que cómo entendemos diversidad. Aquí en este panel estamos hablando de diversidad sexual y de discapacidad, pero la diversidad es muy amplia, tú misma lo dijiste. Entonces, cuando ya metemos cosas como el género, la raza, la etnia, la clase social, la nacionalidad, pues podemos ver que es imposible que vivamos la sexualidad desde todas estas áreas. Yo no puedo cambiar mi nacionalidad, yo no puedo cambiar mi bagaje cultural, no puedo cambiar mi raza. Entonces, es cómo puedo yo explorar mi sexualidad desde eso. Y por ejemplo, pues en este momento yo me relaciono con otra persona que también es mexicana, pero en otras situaciones me he relacionado con personas de otras nacionalidades y hay barreras culturales para desarrollar nuestra sexualidad juntos. Y creo que eso es algo importante para hablar y para cuestionar, ¿no? O cómo se vive la sexualidad en otros espacios. En México tenemos una ley relativamente reciente que se llama la Ley Olimpia, que es para tener procesos penales en caso de violencia sexual en línea. Y esto se da por una chica que se llama Olimpia, que de hecho viene de una comunidad indígena, bueno, su mamá tiene ascendencia indígena, y entonces es todo esto de que cómo se ve, en este caso fue por venganza por parte de su expareja, y ella hablaba mucho de cómo lo ve con su mamá, y decía, yo me esperaba que mi mamá fuera a reaccionar como pues todas las mujeres blancas mexicanas que ha visto en telenovelas, de que como mi hija participó en un acto sexual, y dice que cuando su mamá se entera de que toda la ciudad y eventualmente todo el país está hablando de la pornovenganza que ella vivió, la mamá le dice, mijita, todos cogemos, la única diferencia es que a ti te vieron y al resto no. Y entonces ya ahí cambia totalmente la perspectiva de cómo estamos viendo la sexualidad en diferentes espacios de todo tipo, ¿no? Entonces creo que eso nos da mucho para qué hablar y para seguir investigando, y que quizás todavía falta, y que puede ser desde quién ocupa espacios en la academia. Nos falta gente indígena en la academia. Bueno, hay que ir cerrando. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, con respecto a la parte de practicar todas las... Bueno, a ver, ¿cómo era la pregunta? Realmente al principio, ¿qué es lo que estábamos hablando? Que yo suelo perderme muy fácilmente. Bueno, la tensión entre si hay que conocer... Eso, conocer o no, ¿no? El practicar o no. Eso, exactamente. Práctica encarnada. Bien, yo me refiero sobre todo a la práctica como terapeuta, ¿no? No a todo el público. Perdón, en general. ya que ya no es muy de tiempo. Sí, pues nada, se acabó. perdón, disculpa. En el pasillo mejor. Bueno, muchas gracias a todos. No, perdón. That was fun.